que introdujo la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Además de lo que ya hemos comentado, de estas modificaciones importantes, introducciones importantes que se dieron con relación al artículo primero constitucional, otro artículo por ahí que es muy importante de analizar y que fue motivo también de intervención con esta reforma de 2011, reforma constitucional en materia de derechos humanos, es lo concerniente al artículo 29 de la Constitución. ¿De qué habla el artículo 29 de la Constitución mexicana? Habla de los tópicos relativos a la suspensión y restricción de derechos fundamentales en México. Ahorita estamos en una situación con esto de la pandemia, con esto de la enfermedad, de la epidemia que aquí en el país está causando también estragos, que ya estamos en una fase 2, que va caminando, va creciendo esa curva con el número de contagios, que es una enfermedad grave, que es una emergencia sanitaria, eso ya está declarado. Estamos en una situación de gravedad en donde hay una serie de instrumentos jurídicos, de instrumentos constitucionales con una regulación jurídica, los cuales se pueden ir utilizando para enfrentar situaciones como, por ejemplo, la que estamos viviendo hoy en día. No hemos llegado todavía a este instrumento tope, este instrumento constitucional tope que tenemos aquí en el artículo 29 de la Constitución. Esperemos que no lleguemos a que la autoridad competente haga uso de las facultades que están aquí establecidas y que esas facultades pues van a traer aparejado una suspensión o una restricción de derechos fundamentales atendiendo a los requisitos, a la serie de requisitos que ahí se imponen a las autoridades competentes, tanto al presidente de la República, la aprobación que también tiene que hacer el órgano legislativo, que es competente para dar autorización a estas medidas que puede implementar el presidente de la República aquí en México para enfrentar situaciones graves, situaciones que pongan en peligro a la sociedad aquí en nuestro país. Aquí en la diapositiva ya se menciona cuándo se puede dar lo que nosotros conocemos como suspensión o restricción de derechos fundamentales por invasión, perturbación grave de la paz pública u otra situación que ponga en grave peligro a la sociedad de nuestro país. Pero bueno, este es el instrumento, como les digo, es el instrumento tope. Aún con esta situación grave que estamos viviendo, no hemos llegado todavía a que se haga uso de lo establecido en el artículo 29 constitucional. ¿Sí? No obstante, que sepamos que es un instrumento constitucional que está ahí, que fue motivo de reforma en el año 2011 con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, que se introdujo ya la cuestión de suspensión de derechos, ya se venía manejando desde antes de 2011, pero por ahí se perfiló, ¿sí? Se perfiló el contenido de este artículo, se introdujo lo relativo a la restricción de derechos fundamentales. Y bueno, quiero que sepan que antes de recurrir a esto que dispone el artículo 29 constitucional, en lo que concierne a la salubridad, en lo que concierne a la salud pública, problemas de salud pública, enfermedades graves, epidemias como la COVID-19 que estamos sufriendo hoy en día, que está causando estragos. ¿Sí? En materia de salubridad general, cuando hay un tema de salubridad que es el que provoca que haya esta situación que pone en grave peligro a la sociedad, hay una serie de medidas que establece la Constitución, que tienen un respaldo constitucional y un respaldo también en las normas generales que
que se desprenden de estas porciones constitucionales para afrontar situaciones sanitarias de urgencia, de gravedad, como la que estamos viviendo hoy en día. Pero a ver, viene la pregunta. ¿Qué medidas, ¿sí? qué instrumentos jurídicos, jurídico-administrativos en materia de salud para atender una situación como por ejemplo la que estamos viviendo con esto del COVID-19? ¿Qué tipo de medidas hay, existen, previo a que se llegue a esta medida tope constitucional establecida en el artículo 29 que tiene que ver con la restricción y suspensión de derechos fundamentales en nuestro país? ¿Qué hay antes? ¿Hay antes algo? Sí. Todo lo que se ha venido haciendo estos últimos días de marzo por las autoridades competentes, por el mismo presidente de la República, por supuesto, por la Secretaría de Salud, las autoridades sanitarias competentes, ¿sí? Lo que se ha dispuesto también por el Consejo General de Salubridad, la publicación en el medio idóneo, que es el diario oficial de la Federación, en donde se están publicando toda esta serie de determinaciones emitidas por las autoridades competentes para afrontar esta situación de emergencia sanitaria que está pasando ahorita y que nos está poniendo en grave peligro. Aún no llegamos a ese tope establecido en el 29, pero no descartemos que pudiéramos llegar. Ya lo habíamos comentado en clases anteriores. Aún no hemos llegado y ojalá que no lleguemos. Pero sepan ustedes que se puede dar, ¿sí? Ahorita, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que hay? Ahorita tenemos una enfermedad, una situación grave derivado de esta pandemia a nivel global, que en nuestro caso es una enfermedad que ya está catalogada como una epidemia y que está declarada por la autoridad competente como una enfermedad grave, como una emergencia sanitaria. Hoy por hoy tenemos una declaración emitida por la autoridad competente, ¿sí? A través de un acuerdo que fue publicado en el diario oficial de la Federación, en donde se declara emergencia sanitaria, ¿sí? En donde COVID-19, en donde se ha declarado que hay una emergencia sanitaria que afecta a todo el país derivado de esta enfermedad COVID-19. Este acuerdo, en donde se declara que hay una emergencia sanitaria, es un acuerdo que recién está publicado hace unos cuantos días atrás. Para ser precisos, se publicó en el diario oficial de la Federación, versión vespertina, el día 30 de marzo de este año. El día 30 de marzo tenemos ya por fin una declaración emitida por la autoridad competente, una declaración signada por el secretario de Salud como presidente en su calidad de presidente del Consejo General de Salubridad, ¿sí? En donde se hace esta declaración de emergencia sanitaria, publicada en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo del 2020, y ya tenemos también publicadas en el Diario Oficial de la Federación las medidas las medidas que se van a llevar a cabo para afrontar esta emergencia, dar frente a esta emergencia sanitaria por COVID-19. Sepan ustedes que pues estas medidas, si bien todo esto son instrumentos previos a llegar al tope, que es lo que dispone el 29, que todavía no llegamos ahí, estas medidas que son de tipo jurídico-administrativo, con un respaldo constitucional, por supuesto, ahorita vamos a ver cuál es el respaldo constitucional del cual que ponen base a todas estas medidas que se han ido implementando ahorita, hasta ahorita, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Y que sepan ustedes que, bueno, ya después de lo de aquí, dependiendo de cómo vaya creciendo, ya el instrumento que nos queda ahora sí que es el tope,
Ojalá que no lleguemos a ese tope, que es que se hagan uso de las facultades establecidas en el artículo 29 constitucional. Digo, ojalá que no, porque el hacer uso de eso es ya el último jalón, o sea, porque ya es una restricción, una suspensión, ya es la declaratoria de un estado de excepción. Ahorita lo que tenemos es una declaratoria de emergencia sanitaria para hacer frente a través de medidas que ya también están publicadas y que seguramente ustedes en los medios de comunicación ya han escuchado de qué se trata estas medidas, que han sido objeto de crítica también por ser ambiguas, porque también ahí se está manejando un término, el término de lo que son las actividades no esenciales, que luego nos causa ambigüedad, que necesitamos saber con exactitud, con precisión, cuáles son las actividades no esenciales. Sería bueno que ustedes estuviesen enterados ya de estas medidas, de cuáles son estas medidas. ¿Sí? Bueno, vamos a clarificar cuáles son todos estos instrumentos, de qué porciones constitucionales, de qué parte de la Constitución mexicana se desprenden estos instrumentos previos a llegar a utilizar lo que establece el artículo 29, que es propiamente la declaratoria de excepción, y que implica al grado tope de una suspensión de derechos fundamentales. ¿Qué hay antes? Que, ojo, estas medidas previas que ya se ha ido dictando también llevan consigo en cierto grado, o sea, de manera gradual, ya traen consigo que haya algunas restricciones de derechos, pero vemos que tenemos una falta de organización tremenda porque ya en algunas otras entidades federativas han sacado decretos en donde se han expedido prácticamente toques de queda, ¿sí? Y esta falta de organización entre federación y estados, ¿sí? Pues trae consigo que, aun y cuando sea con la buena intención que tengan los gobernadores, las autoridades estatales de detener los efectos de esta enfermedad, va a ser por esta falta de organización, ¿sí? Entre federación, entre autoridad federal y la autoridad de las entidades federativas, va a traer consigo que puedan salir este tipo de decretos estatales que sean muy probablemente que rayen o que traspasen esa línea y que sean inconstitucionales. Mucho ojo con eso, ¿sí? Pero todo esto es por la falta de comunicación, la publicación también de las medidas de manera tardía. Vemos acuerdos publicados de manera tardía. Ahorita vamos a comentar como cuál, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahorita hay una falta de organización. Y por eso vemos que cada estado, cada entidad, cada autoridad estatal, pues está haciendo lo que quiere, ¿no? Y cada estado, cada entidad federativa, pues está ahora sí que actuando por la libre, y hay esa falta de coordinación. Y eso ha sido objeto de crítica. Hasta hoy, desde el punto de vista académico, desde la esfera de los académicos, desde la esfera de los medios de comunicación, desde la misma esfera de la ciudadanía, pues eso ha sido objeto de crítica, ¿sí? ¿Qué medidas tenemos para dar frente a situaciones emergentes sanitarias antes de que se llegue a lo dispuesto por el artículo 29 constitucional? Miren, hay que conocer el marco jurídico que aplica para situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Sepan ustedes que la Constitución, y chéquenlo, cuando acabemos esta clase, váyanse a la Constitución, chequen estas porciones normativas, váyanse a las leyes secundarias que les voy a platicar, que les voy a señalar, vean lo que se contiene ahí, relacionen esto con lo que han escuchado en redes, lo que han escuchado en las redes sociales de académicos, que hablan de esto todos los días, y vayan aprendiendo, ¿sí? La Constitución, nosotros sabemos que la Constitución mexicana reconoce el derecho a la salud en el artículo 4 constitucional. Luego por ahí también, y ahorita vamos a ver todo esto, les voy a compartir ahorita todo este marco jurídico para que lo vean aquí en internet.
Está el artículo 4 constitucional, en donde se reconoce el derecho a la salud, pero luego también en la Constitución hay un artículo, el artículo 73, que tiene que ver con todas esas facultades que tiene, que puede ejercer el Congreso de la Unión. Ahí, en el artículo 73, en una de las fracciones, concretamente en la fracción 16, se establece un órgano que depende directamente de la Presidencia de la República y que es el Consejo General de Salubridad. También hay un reglamento, este órgano tiene un reglamento interno que ustedes también pueden consultar ahí en redes, y que ese reglamento pues ha servido como sustento legal para llevar a cabo las determinaciones que se han emitido con relación a la afectación por COVID-19 que tenemos hasta el día de hoy. ¿Sí? Sepan ustedes también que hay en el artículo 89 de la Constitución, el artículo 89 de la Constitución se establecen las facultades del presidente de la República. También ahí hay un sustento, hay un fundamento constitucional para que el presidente, en este caso el presidente actual, que es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, haya declarado las acciones extraordinarias en materia de salubridad, que eso también ya lo hizo AMLO, con fundamento sobre todo en este artículo 89 constitucional, que es de donde emergen las facultades del presidente de la República. ¿Sí? Y luego también tenemos, además de la Constitución, ¿sí?, tenemos también la normativa secundaria en materia de salubridad. En el artículo 73 de la Constitución, ustedes si lo checan, van a ver que el Congreso de la Unión es la autoridad legislativa, el órgano legislativo competente para emitir la normativa general en materia de salud, con independencia que cada entidad federativa, cada Congreso estatal, pues también tiene facultad para emitir las leyes estatales de salud, pero en congruencia con esta normativa general, que es la Ley General de Salud, emitida por el Congreso de la Unión. Esa Ley General de Salud tiene ahí unos artículos clave que han sido fundamento de las medidas que se han ido decretando e implementando hasta el día de hoy. Por ahí estaría bueno que ustedes checaran el artículo 181 de la Ley General de Salud, ¿sí? Es del artículo 181 al 184, esa porción de la Ley General de Salud que tiene que ver con las acciones extraordinarias en materia de salubridad general, ¿sí?, que son las que ya han sido decretadas con esto que nos está pasando del COVID-19. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que checar todo este marco jurídico para que como juristas, como estudiosos del derecho, pues tengan una visión clara de lo que está pasando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional y jurídico, por supuesto. ¿Sí? Miren, también les voy a recomendar, está este artículo de la página de Miguel Carbonell, que está muy bueno porque este artículo se llama El marco jurídico contra la pandemia. Es un artículo reciente, si se fijan aquí, del 24 de marzo de 2020. Y aquí viene platicando, pues, mucho de los tópicos que ya hemos venido comentando, y es bueno que lo lean para que ustedes no se les olvide. Y dice aquí, una pandemia es una situación extraordinaria, por supuesto, tanto que hay que establecer acciones extraordinarias para hacer frente a este tipo de situación, ¿sí? Habrá casos de pandemia que se puedan atender con las herramientas comunes y normales del Estado de Derecho, pero en otros casos habrá que pasar a los instrumentos que se reservan
para hacer frente a la excepcionalidad. En México contamos con un poderoso martillo para casos de excepcionalidad, que es el artículo 29 constitucional, ya lo dijimos, el cual regula la figura de suspensión de derechos en aquellos casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro. Pero este es el tope, es el instrumento tope. ¿Sí? Luego dice aquí, otra disposición constitucional importante es la que se encuentra en el artículo 73, ¿sí? Fracción 16, base segunda, que quiero ustedes que chequen, ¿sí? Que obliga a la Secretaría de Salud a dictar de manera inmediata todas las medidas preventivas indispensables en casos de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, como esta enfermedad que estamos sufriendo aquí hoy en día en México, COVID-19. Antes de irnos al instrumento tope, el artículo 73, fracción 16 de la Constitución, ahí se establece, ¿sí? Que va a haber, que hay un Consejo de Salubridad General, que este consejo va a llevar a cabo medidas que las autoridades sanitarias, como la Secretaría de Salud, puede implementar medidas, ¿sí? Para hacer frente a este tipo de situaciones extraordinarias, y esto nos va a ayudar, esto nos va a servir como instrumento previo a que nos vayamos al tope, que es lo establecido en el artículo 29 constitucional. Y vámonos aquí a la Constitución. Quiero mostrarles el artículo cuarto. El artículo cuarto establece el reconocimiento del derecho a la salud. El derecho a la salud, acuérdense lo que hemos ido comentando en clases pasadas, pues es un derecho que implica una doble expectativa, tanto la positiva como la negativa. Tanto una prohibición de lesión implica como una prestación, un proveer por parte del Estado de un esquema mínimo para poder gozar, de una infraestructura mínima para poder gozar de este derecho. Artículo cuarto. El artículo cuarto aquí está, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, vámonos al cuarto párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone, y aquí nos remite directamente a esa fracción 16, si se fijan aquí que la estoy subrayando, del artículo 73 de la Constitución. Vámonos pues al artículo 73 de la Constitución. Bueno, ya que estamos aquí por el 29, vamos a leer el 29 antes de que lleguemos al 73. Para que vayamos visualizando, ya lo habíamos leído en clase hace unos días, cuando todavía nos veíamos presencialmente. Este es el instrumento tope. Dice el artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión, o en su caso de la Comisión Permanente, cuando el Congreso no estuviera reunido, solamente el presidente podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿sí? Y por consiguiente de las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Por eso aquí, una falta de organización en este modelo de federación que tenemos en el Estado mexicano. Si los gobernadores se van por la libre, no hay coordinación, no hay comunicación, estos decretos que han emitido, por ejemplo, Sonora, ¿sí? Que han emitido algunos gobernadores, algunas autoridades de las entidades federativas, pueden rayar en la inconstitucionalidad o bien pasar a la línea de ser inconstitucionales. Porque aquí el 29 es muy claro, el único que puede
por decreto, restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado los derechos fundamentales y sus garantías, es el presidente de la República. ¿Sí? Y dice, deberá hacerlo por un tiempo limitado, o sea, no es para siempre, es transitoria esta declaratoria, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación y si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que les acuerde. Ok, estos son los requisitos procedimentales para que se dé este tipo de declaratorias por parte del presidente de la República. Ahora, ¿qué ha sido motivo? ¿Qué fue motivo de novedad con esta reforma constitucional de 2011? ¿Qué fue motivo de que se haya perfilado en este contenido del artículo 29 constitucional? Esto que sigue. En los decretos que se expidan, no se van a poder restringir ni suspender el ejercicio de los derechos siguientes: el derecho a la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia o de profesar alguna religión, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y de la tortura, ni de las garantías judiciales, de los mecanismos judiciales indispensables para la protección de estos derechos. ¿Sí? Este es un candado a esta facultad excepcional que se puede dar para, como tope jurídico máximo para afrontar situaciones graves en el país. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar, por supuesto, fundada y motivada en los términos establecidos por la Constitución y debe de ser proporcional. Esto también es una novedad que trajo consigo la reforma de 2011 al contenido de este artículo. Ser proporcional al peligro al que se hace frente, observando siempre estos principios constitucionales: la legalidad, la racionalidad, la proclamación, la publicidad y la no discriminación. Y, como dijimos, estas medidas no son para siempre, son transitorias. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo haya decretado, así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante la vigencia de este periodo van a quedar sin efecto de forma inmediata. Y el Ejecutivo no puede hacer observaciones al decreto por el cual el Congreso revoque la restricción o la suspensión. Otra novedad que trae consigo la reforma de 2011 es este último parrafito del artículo 29 constitucional. Los decretos que se expidan por el presidente de la República para restringir o suspender derechos tienen que ser revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esta se debe de pronunciar, debe de revisar estos decretos, debe de pronunciarse, dice aquí, con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez, que efectivamente estos decretos que llegue a expedir el presidente se ajusten a lo que se mencionó en los párrafos arriba, a los principios constitucionales, ¿sí? Y que se hayan llevado todas las medidas procedimentales y por supuesto que también las medidas sustanciales que la misma Constitución está estableciendo como candado, y que esto no llegue a ser una vulneración injustificada, pasada de lanza con los derechos, hablando coloquialmente, ¿sí? Esto es el artículo 29, pero esto es lo tope. Aún no llegamos ahorita con lo de COVID-19 a esto. Sepan ustedes que se puede llegar. Ojalá que ahorita, haciendo uso de las medidas constitucionales previas y las medidas que establece la Ley General de Salud, los órganos también encargados de la salubridad general, las determinaciones del Consejo de Salubridad General, las determinaciones de la Secretaría de Salud, ¿sí? Esperemos que esto baste
y que no lleguemos a una declaratoria de excepción, que es la que se establece en el artículo 29 constitucional, ¿sí? Pero vámonos al 73, que es a donde íbamos. Entonces, que les quede claro, antes del 29, ahorita en materia de salubridad, para enfrentar esta situación de emergencia sanitaria que ya tenemos decretada, es lo que ha ido pasando desde ahorita, ¿no? Es lo que las medidas que se han ido implementando desde el 19 de marzo, formalmente desde el 19 de marzo hasta ahorita, ¿no? Lo último que fue la publicación antier de las medidas para afrontar esta emergencia, para atender esta epidemia, que salieron publicadas, les digo, recién en el Diario Oficial de la Federación. Y esos artículos son largos, 73, es larguísimo el 73. El 73 son las facultades del Congreso de la Unión. ¿Sí? Vámonos a la fracción 16. Aquí está. El Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros y salubridad general de la República. Y luego aquí viene, esto es lo importante. Primera, el Consejo de Salubridad General depende directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna otra Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales van a ser obligatorias, son obligatorias en todo el país. Y luego aquí esta parte segunda, que es importante que ustedes la tomen en cuenta. En caso de epidemias como la de ahorita, como COVID-19, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Ok. ¿Qué tenemos? Vámonos aquí a la página del Diario Oficial de la Federación. Ustedes se van a la página oficial del Diario Oficial de la Federación y van a ver, le ponen aquí en mes, aquí estoy con el cursor, y van a ver todos los decretos, los acuerdos que se han ido publicando a través de las autoridades competentes dando seguimiento, ejecución a lo dispuesto en este artículo 73 de la Constitución. ¿Sí? Póngale aquí en el mes porque son las del mes de marzo. Bueno, ahorita ya estamos en abril, pero las del mes de marzo, de los últimos 30 días. Y ustedes van a ver aquí en esta parte, de lo más leído, estos acuerdos publicados aquí en el Diario Oficial de la Federación. Van a ver que el 19 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo en donde se consideró a COVID-19 como una enfermedad grave. Este acuerdo lo dictó esta autoridad, el Consejo de Salubridad General, lo dictó el 19, pero esto fue criticado porque no se publicaba. Aquí quedó publicado en este medio oficial, en el Diario Oficial de la Federación, hasta el 23 de marzo de 2020. ¿Sí? Luego, el 24 de marzo, hay un acuerdo, se publicó un acuerdo de la Secretaría de Salud en donde establece las medidas preventivas, ¿sí?, para hacer frente a esta enfermedad, ¿sí?, COVID-19. Y ese mismo día fueron sancionadas, estas medidas fueron sancionadas por el presidente de la República, y también se publicó ese mismo día el acuerdo del presidente de la República, en donde se sancionaron estas medidas publicadas el 24 de marzo. Luego, el 27
de marzo, les estoy dando una cronología de todo lo que ha pasado haciendo uso de estos instrumentos jurídico-administrativos. El 27 de marzo de 2020, el presidente de la República declaró, ¿sí?, las acciones extraordinarias en materia de salubridad general para hacer frente a la epidemia COVID-19. ¿Sí? Y luego, ya que el presidente, esto se publicó el mismo 27 de marzo, aquí en el Diario Oficial de la Federación, y el día 30, el lunes 30, este lunes 30 de marzo, en la versión vespertina de este Diario Oficial de la Federación, quedó publicado el acuerdo en donde el Consejo General de Salubridad declara la emergencia sanitaria por causa de esta enfermedad COVID-19. ¿Sí? Y luego ya también quedaron, publicadas las medidas, ¿sí?, para hacer frente a esta situación COVID-19 con una vigencia hasta el 30 de abril. Tanto que ustedes ya sabrán que también la autoridad de educación en el ámbito nacional, nos falta que el rector nos dé ahora sí que el aviso formal, pero ya sabemos también nosotros, ustedes ya lo saben, que no nos vamos a ver el día 20. Nos vamos a ver hasta después del 30 de abril, porque este periodo para hacer frente a la pandemia, ¿sí?, ya se extiende hasta el 30 de abril. Esto es lo que tenemos hasta ahorita. Estas son las medidas jurídicas, los instrumentos jurídicos de los cuales se ha echado mano para hacer frente a esta situación emergente, y que todo esto es previo a llegar al 29. Al 29 no hemos llegado, pero sepamos que estamos ahorita en uso de todo lo que, en puesta en práctica de todos estos instrumentos, medidas constitucionales y legales. También les quiero enseñar aquí la Ley General de Salud. Esta Ley General de Salud la emitió el Congreso de la Unión, y sepan ustedes que cada entidad federativa, cada congreso de cada estado, pues también emite su propia ley estatal de salud, pero tiene que estar en congruencia con esta ley general y, por supuesto, con lo que establece la Constitución. ¿Sí? Vámonos al articulito 181, a esta parte en donde se establece todo lo relacionado con las acciones extraordinarias en materia de salubridad general. Que todo esto ha sido el fundamento de lo que se ha hecho hasta ahorita, por lo de COVID-19. Ok. Aquí está, título 10, acción extraordinaria en materia de salubridad general. Fíjense lo que dice el 181. En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, aquí estamos, esto es lo que nos situamos ahorita, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas después sean sancionadas por el presidente de la República. Esto ya pasó. Esto pasó el 24 de marzo. El 24 de marzo se dictaron y se publicaron las medidas preventivas por parte de la Secretaría de Salud, y ese mismo día fueron sancionadas por el presidente de la República, por AMLO. 182. En caso de emergencia causada por deterioro súbito del ambiente o que ponga en peligro a la población, la Secretaría de Salud adoptará las medidas de prevención. Ok. Acá, 183. En los casos en que se refieren los artículos anteriores, el Ejecutivo Federal, o sea, el presidente, podrá declarar mediante decreto la región o regiones amenazadas que quedan sujetas durante el tiempo necesario a la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Esto ya lo hizo AMLO. Ya se los dije ahorita en la línea cronológica que les señalé. Esto lo hizo AMLO, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de marzo. ¿Sí?
Luego, la acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la Secretaría de Salud, la que deberá integrar y mantener permanentemente capacitadas y actualizadas brigadas especiales que actuarán bajo su dirección y responsabilidad y tendrán las atribuciones siguientes. Encomendar a las autoridades federales, estatales y municipales, así como profesionales técnicos y auxiliares en las disciplinas para la salud, el desempeño de las actividades que estimen necesarias y obtener para ese fin la participación de los particulares. Dictar medidas sanitarias relacionadas con reuniones de personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones, los regímenes higiénicos especiales que se deban implantar según el caso. Regular el tránsito terrestre, marítimo, aéreo, disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad del Estado y servicio público, cualquiera que sea el régimen legal que les aplique. Utilizar libre y prioritariamente los servicios telefónicos, telegráficos, de correos, transmisiones de radio, televisión y las demás que estime la propia Secretaría. Se fijan las facultades que tiene la Secretaría de Salud, la Autoridad Sanitaria Federal, para hacer frente a este tipo de situaciones. Quiero que vean aquí también otro articulito, este de Nexos. Es bien importante que lo ubiquen. Ponen el juego de la Corte Nexos, ponen este título ahí en Google para que lo ubiquen y lo lean, porque aquí les explica muy padre la diferencia que hay entre estos instrumentos jurídicos en materia de salubridad general previo a llegar a la suspensión o restricción de derechos ya establecida en el 29 constitucional y que no se confundan, ¿sí? También aquí dicen, ¿no? Suspensión de derechos o declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Cuál es la vía idónea para enfrentar el COVID-19? Aquí viene también narrando lo que aconteció hace 10 años, hace más de 10 años, en el 2009, cuando nos atacó la H1N1, la influenza H1N1. Y aquí dice, ¿no? O sea, aquí viene explicando esta declaratoria de emergencia sanitaria, que ya la tenemos declarada, acuérdense, el día 30 de marzo quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí viene relatándoles también con relación a lo que pasó hace 11 años, ¿sí? Cuando nos atacó el H1N1. Viene también hablándonos del artículo 89, que es el que establece las facultades al presidente de la República. Y viene también platicando las medidas que en aquel tiempo fueron tomadas para hacer frente a esa influenza H1N1. Viene haciendo también relación aquí a lo que dice el 73 Constitucional fracción 16. ¿Sí? Este es bien importante que ustedes lo lean. Se los dejo de tarea. Lo ubican, por favor. Suspensión de derechos o declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Cuál es la vía idónea para enfrentar el COVID-19? Y que tengan un panorama intelectual como juristas, como estudiosos del derecho, correcto, ¿sí? No fundado en fake news ni nada por el estilo. Ok, entonces, hasta aquí queda visto esta parte de medidas sanitarias previas para atender este tipo de emergencias sanitarias como la que estamos viviendo hoy en día. Que sepan ustedes lo que establece como tope jurídico, como tope constitucional el artículo 29 constitucional. Que sepan ustedes cuáles fueron estas novedades que se introdujeron al artículo 29 cuando se hizo la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. Todo esto quiero que les quede bien claro. Y digo, desgraciadamente, por lo que estamos viviendo, sirve también para que les quede bien claro. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a hablar, ya para irnos, hasta aquí vamos cerrada la clase. Y vamos a hablar de lo que va a pasar con nuestra clase. Primero que nada, no se olviden que mañana es el límite para que me entreguen su mapa mental. Para evaluar la segunda unidad. Ok, vamos a ver. No nos vamos a ver el día 20,
de abril. Ya nos vamos a ir a 2 semanas de vacaciones. Nos vamos a la Semana Santa y a la Semana de Pascua. El plan original era, ahí voy a eso, ahorita les explico, Claudia. El plan original era irnos al 20 de abril ya a la facultad. No va a suceder esto. Como ustedes ven, estas medidas que se han implementado por la autoridad sanitaria, por las autoridades competentes, nos están todavía suspendiendo hasta el 30 de abril, derivado de todo esto implementado. Esperemos que nos veamos en mayo, pero tenemos que evaluar la segunda unidad, tenemos que seguirnos viendo por este medio y también luego evaluar, ver materia para la tercera unidad y evaluar una tercera unidad y hasta ahí dejarla y ya sacar el promedio del curso. ¿Sí? Ahorita vámonos a la evaluación de esta segunda unidad. Hasta lo que vimos hoy y lo que vieron en el MOOC es materia de evaluación de la segunda unidad. Ya habíamos dicho cómo íbamos a evaluar esta segunda unidad. La entrega del mapa mental, me la van a entregar el mapa mental mañana por foto y me lo van a subir al grupo de WhatsApp. No quiero mensajes privados. ¿Por qué? Porque luego se me va a hacer un desastre a mí. Para eso tenemos el grupo. Luego, aparte, como yo no tengo sus nombres guardados en mis contactos, no sé ni con quién estoy hablando. Por eso, si se fijan que me han mandado mensaje privado, siempre les pregunto quién es. Ahora, ojo, mañana me mandan foto, van a hacer su mapa mental, van a hacerlo a mano, así como hicieron con las mismas indicaciones que hicieron el pasado mapa. La materia de este mapa, pues es cualquier punto de lo que estudiaron en el MOOC, que ya está próximo a finalizar, lo que hayan visto hasta ahorita en el MOOC, lo que hayamos platicado en estas 2 sesiones, ¿sí? Cualquier parte que les interese, las mismas indicaciones que se dieron para el mapa pasado son para este mapa también. Lo hacen a mano, media cartulina, le toman una foto bien enfocada y me la mandan al grupo de WhatsApp con un mensaje que tenga su nombre completo, por favor, ¿sí? Tienen hasta mañana, máximo hasta las 11:30 de la noche para que me lo entreguen. Quien me lo entregue después de ese tiempo, es más, 11:59, hasta antes de que deje de ser 3 de abril. Quien me lo entregue del sábado en adelante, ya no va a valer el mapa mental. Así que mañana quiero el mapa mental en mensaje por WhatsApp, mensaje de grupo de WhatsApp, no mensaje privado. Una foto bien enfocada. Recordamos que el mapa mental vale el 10% de su calificación. Perdón, vale el 20%, estoy viendo lo de otra clase. Vale el 20% de su calificación. El MOOC, yo voy a checar sus avances en el MOOC durante estos días. Dijimos que todas las actividades del MOOC son el 70% de su calificación. Y la asistencia virtual a estas 2 sesiones que tuvimos es el 10% de su calificación. Mapa 20, asistencia a estas 2 sesiones 10, o sea, cada sesión vale 5, y las actividades del MOOC valen el 70%. Yo en estos días próximos, con base en esto, voy a sacar sus calificaciones y nos vamos a ver, ya que pasen estas semanas de vacaciones. Nos vemos, para que apunten ahí, nos vemos también por Zoom, virtualmente, aquí por este mismo medio, el miércoles 22 de abril a las 10:30 de la mañana. Ahí nos vamos a ver. Esa va a ser nuestro retome de nuestra clase. Nos vemos el miércoles 22 de abril a las 10:30 aquí por Zoom. ¿Ok? Y por favor mañana que no se les olvide, porque es 20% de su calificación, su mapa mental. Esto es lo que está aplicando para todos, con excepción de las personas que yo ya tengo en una lista que no pudieron ingresar a estas sesiones, ¿sí? Pero las demás personas que no están en esa lista,
tienen la obligación de acatar estas reglas. Ya habíamos visto quiénes eran las personas y algunos se fueron incorporando, ¿eh? Por ejemplo, bueno, Raúl García Silvestre, él de plano nunca pudo. Él está en esta lista. A él no le entra esto. Él lo voy a evaluar cuando lleguemos a él y a los compañeros de esta lista. No la ven porque está al fondo. Los voy a evaluar pues ya llegando a clases presenciales, ya veremos cómo. Sandra aquí anda, ¿verdad? Sandra Ley. Ella se ha metido, ha estado intermitente. ¿Anda ahorita Sandra? Está Daisy, que también sí has estado presente en estas... sí has estado presente, Daisy, fiscal. Te tenía en esta lista, pero si has estado, pues te aplica esto, ¿no? Si viniste a las 3, no hay ningún problema. Chaparro también está en esta lista, él no ha entrado, y Miguel Ángel Macías. De ahí en más, todas las personas de este grupo tienen obligación de seguir las reglas que les he estado diciendo. Sí, Daisy, no hay problema. Te tenía en la lista, pero finalmente te pudiste incorporar, ¿sí? Entonces, mañana, por favor, por WhatsApp, su mapita mental, para ya estos días yo sacar sus números y ya el miércoles 22 les digo sus calificaciones. Nos vemos aquí por Zoom. ¿Claro hasta aquí? Nos vemos pues.